Buenas tardes a todos, son las 4 de la tarde. Creo que eh, respetando a aquellos que están conectados, tenemos ya 35 conectados, vamos a dar inicio a la charla de esta tarde. Dense cuenta, esta semana está enmarcada dentro de la Semana Virtual de Innovación del año 2021. Esta semana es organizada por la Facultad de Ingeniería, por la Facultad de Administración y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Felipe de Gamboa. Quiero hacer un breve resumen de la hoja de vida de Felipe. El seminario que estamos llevando a cabo, y ya lleva cerca de 3, 4 charlas el día de hoy, lo hemos llamado la energía como soporte para la reactivación económica. Les muestro la foto de Felipe para que se den cuenta, no tiene Photoshop, no fue arreglada en ningún momento. No ha cambiado desde que se graduó en el año de 1991 como ingeniero mecánico de la universidad. Felipe, por su trayectoria profesional, fíjense, hizo una especialización en la Escuela Londinense de Economía y el máster de Administración de Negocios de la Universidad de los Andes en su versión ejecutiva. Pues si uno resta 20, 21 y 1991, nos da los 30 años de experiencia, que esencialmente un porcentaje muy alto fueron en la industria del petróleo. Pues Felipe ya nos va a contar. Y en los últimos 5 años su énfasis ha sido, como muchas personas que se trasladan del sector de petróleo al sector de energía, en el caso particular de Felipe, se ha movido hacia la energía eólica, y en la actualidad trabaja en una empresa, Energías de Portugal. No le quiero quitar más tiempo a Felipe en su presentación, así que Felipe, quedamos en sus manos. Simplemente para aquellos que deseen realizar preguntas, por favor nos las envían. Yo estoy pendiente de mirar las preguntas y, como hemos acordado con Felipe, yo le hago alguna señal para que inmediatamente la pregunta sea respondida, ¿no? Así que, Felipe, muy amable por aceptar esta invitación. Sé que la presentación va a ser de mucho interés por parte de los jóvenes que están inscritos. Ya llegamos a 56 participantes. Espero que lleguemos a unos 120 o algo más. Así que, Felipe, bienvenido y nuevamente gracias en nombre de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y muchas gracias a todos los que están escuchándome. Esta presentación es un poco mi hoja de vida, así que espero hacerla bastante dinámica y, como hablamos con Álvaro, vayan lanzando las preguntas y él va a ir recopilándolas y me las va a ir haciendo en vivo, no vamos a esperar hasta el final. Bueno, entonces arrancamos. Esta es un poco la historia de mi vida, otra vez, y de cómo uno se gerencia la carrera, y el único gerente de la carrera de uno, pues es uno mismo. Entonces, ese es como un mensaje importante para que todos tengan en cuenta. Yo soy del Gimnasio Campestre, un colegio muy tradicional de Bogotá, solo hombres. Ese es el día en que me gradué. Es un colegio que en su momento tenía un contenido altamente religioso y muy extremadamente conservador, digamos, de ese estilo de colegios de hombres de ese momento. Ese colegio ha evolucionado, pero ese era el colegio que me tocó a mí. Y aquí un poco cosas que pasaron en el colegio que me marcaron toda la vida. Y pasó en el bachillerato. Nosotros teníamos clase de mecanografía y nos arrancamos con unas máquinas de escribir así como la que está en la pantalla, y escribíamos TUR y RUT y una cantidad de cosas, y pasábamos unas planas,
Y eso fue como en primero y en segundo de bachillerato. Y un día al rector del colegio se le ocurrió comprar unos computadores Apple II de segunda mano y contratar a una muy atractiva profesora de sistemas, de la cual estamos todavía todos enamorados, porque era muy atractiva, muy buena profesora, y nos enseñó a programar en BASIC. En ese momento eso era lo que se hacía con los computadores. Ahí no había Windows, no había nada, uno prendía el computador y parecía un cursor con una instrucción. Y uno escribía el programa y después el computador hacía lo que uno le decía que uno le decía en el programa. Y eso me marcó porque cuando uno escribe código, que eso es lo que hacíamos en ese momento en el colegio, uno después en la vida puede usar cualquier software porque ha estado del lado del que diseña el software, porque el código lo escribe el que lo diseña, pero es mucho más fácil como usuario de software haber estado del otro lado y haber entendido cómo se programa en la universidad. Eso lo profundizamos muchísimo, pero fue importante esa transición de la mecanografía espantosa, las tintas que nunca pasaban, a la clase de sistemas con la profesora de la cual todos, insisto, estamos enamorados. 35 años después de habernos graduado, seguimos enamorados de Patricia, la profesora de sistemas. ¿Por qué? Porque nos abrió un mundo que en ese momento para nosotros no existía, y hoy en día mis compañeros de colegio, ninguno de ellos es digitalmente, digamos que no lo pueda hacer. Todos ellos y yo lo podemos hacer, y uno puede manejar un smartphone, puede manejar un tablet, puede manejar este computador, porque en realidad uno ahí empezamos a tener eso. Y afortunadamente pasó, porque fuimos la generación que pasó de la máquina de escribir al computador durante el bachillerato. Después entonces entré a la Universidad de los Andes, la disfruté muchísimo, fui muy feliz, saqué muy buenas notas, y al final hubo una electiva que se llamó energía eólica. El profesor era como cuchilla, le teníamos como medio susto, que era Álvaro precisamente, pero dijimos, pues metámonos a eso, energía eólica. Eso, en ese momento uno no podía creer que uno iba a acabar viviendo de eso, como es el caso de hoy. Y nos metimos a la clase del profesor Cuchilla, Álvaro Pinilla. Y además hice una práctica empresarial en el Cerrejón, en La Guajira. Y son de esas, me demoré muchísimo consiguiendo el cupo, averigüé por 500 lados para poder ir allá, porque era bueno hacer una práctica, le daban a uno un crédito digamos, de estudio allá en los Andes, y era como bueno ir al mundo real a ver cómo era que se hacían las cosas. Y precisamente, ese es mi último año de estudiante, fui a La Guajira, en donde hoy estamos instalando las turbinas eólicas, y estuve en la clase de Álvaro de energía eólica. Uno nunca se imagina que la vida después lo va a llevar por acá. En ese momento uno no tenía ni idea, pero es como interesante que las decisiones que uno va tomando en la vida, o las cosas que se le aparecen muchas veces a uno en la vida, que no son decisiones, la práctica se apareció, la clase de, de, del profesor Álvaro Pinilla se abrió, y las tomar. Entonces, ¿cómo uno empieza a labrar el destino de uno a partir de esas cosas que van pasando, que son como opciones, que de pronto uno no les ve ninguna importancia ni ningún sentido en el futuro, pero que cuando uno está ya hoy parado, ve para atrás y dice que tenía todo el sentido del mundo esas dos cosas que pasaron: energía eólica, La Guajira. Después entré a Schlumberger. En esa época ellos iban a la universidad y hacían muy buen marketing, y nos prometían viajar y pagarnos mucho dinero. Eso para mí fue perfecto. Nada mejor de una persona que se va a graduar, que le paguen mucho dinero, que lo pongan a viajar. Y en esa época eso no era tan común. Hoy en día viajar es un poco más común, pero yo personalmente no conocía Europa, y mucho menos Asia o el Medio Oriente. Y me asignaron
a Egipto, donde tuve la escuela de entrenamiento. Esa es una imagen de cuando yo estaba en plena escuela de entrenamiento, junto con un peruano que era compañero mío de la escuela de entrenamiento. Eso era en Alejandría, en Egipto. Y después un día, después de unas vacaciones muy rápidas, me dijeron, ¿sabe qué? Usted está asignado a la India. Y me mandaron a vivir a Bombay. Yo trabajé en plataformas petroleras haciendo wireline para Schlumberger desde el 91 cuando me gradué como hasta el 94. Esa es una foto, esa foto creo que es de Baroda, pero en ese momento la India era eso. Los carros eran los mismos carros, de los mismos modelos, eran nuevos, pero eran los mismos modelos que los ingleses habían dejado. Y esa era una típica escena de una calle en la India en ese momento. Los famosos autorickshaws y estos carros, los famosos ambassadors. Y esa fue mi vida. Una cosa importante que pasó en la India y en Egipto es que yo en la universidad ni en el colegio, digamos, el inglés no estuvieron ahí, estuvieron de manera muy rudimentaria en el colegio y en la universidad había unas clases en donde se enfatizaba la comprensión de lectura, pero realmente yo aprendí a hablar inglés en la India. Ahí es donde yo aprendí a hablar inglés y quienes me enseñaron a hablar inglés fueron los operarios que trabajaban para mí. Otra vez, saber de sistemas y saber hablar inglés son cosas que le permiten a uno abrir una cantidad de puertas. Esas puertas me las fue abriendo la vida. Otra vez, un poco digamos, parece aleatorio. Y otra vez, cuando uno se para hoy y mira para atrás, las cosas hacen mucho sentido. Entonces, esa fue mi experiencia. En Schlumberger tuve una responsabilidad enorme, disfruté muchísimo ese trabajo y decidí volver a estudiar. Yo participé en una convocatoria de Colfuturo, creo que fui la segunda convocatoria de Colfuturo. Me gané la beca préstamo de Colfuturo para estudiar en el London School of Economics. Y allá aprendí muchas cosas, viví en Inglaterra, fue espectacular, un año espectacular de mi vida, un muy buen break de haber trabajado tanto tiempo y tan arduamente en la India. Y aprendí muchas cosas, pero una cosa que fue enfática, que fue muy importante, y es negociar. Aprendí a negociar. Allá nos hicieron unas simulaciones de negociaciones colectivas con sindicatos. Y yo pensaba, ¿y esto para qué me va a servir a mí en la vida? Yo nunca me veía negociando con un sindicato, pero allá pasó, hicimos unas simulaciones y estuvimos en la teoría esta del Harvard, que es este libro que está ahí en la portada, y es que en las negociaciones se puede ganar y ganar, y que sí realmente una negociación se puede hacer en donde ambas partes ganen, perdón, y eso es importante porque en la vida ustedes estudiantes van a tener que negociar muchas veces y muchas veces van a tener que negociar con las mismas personas que negociaron en el pasado. Y uno puede sacar partido de una negociación una vez, pero la segunda vez se la cobra. Siempre las negociaciones hay que tenerlas como un win-win, un gana-gana de ambos lados. Y esto en la vida es importantísimo. En las familias, con sus cónyuges, con sus hijos y en la vida profesional, saber negociar gana-gana es muy importante. Con las esposas casi nunca uno logra el gana-gana, pero cuando ellas ganan, uno gana también, así que hay que dejarlo ahí. No hay que pensar que también esa negociación no es una gana-gana. Y cuando volví a Colombia, eso fue en el año 96, yo dije, pues yo quiero ser petrolero, porque pues estuve en Schlumberger, toca ser petrolero, eso es lo que toca hacer. Y la única vacante que había en ese momento en Exxon, que era en ese momento la petrolera más grande, hoy en día no tanto, eran recursos humanos. Y yo empecé, pero recursos humanos, pero eso no tiene nada que ver con ingeniería. Yo estaba en el campo sacando petróleo, esto no es así. Pero finalmente dije, bueno, eso es unirse a una compañía muy grande, entremos a recursos humanos. Y aquí es otro tema de la innovación personal en donde
Hay veces que hay que ensayar cosas que de pronto uno no sabe que si son las de uno o no las de uno. Y un poco la, digamos, la enseñanza aprendida aquí es que a veces uno, como profesional, y eso hay veces que se lo permite uno la vida o no, pero a veces uno ensaya cosas. Innovar es ensayar y a veces las cosas fallan. En este caso específico, a mí no me gustaron los recursos humanos. Yo pedí que me cambiaran a otra área, que es el siguiente slide, pero sí me sirvió porque habiendo hecho una simulación de una negociación colectiva en Inglaterra, en el London School of Economics, hice una negociación real de convención colectiva de trabajo aquí en Colombia con la USO. Duramos 6 meses en el antiguo Hotel Hilton de Bogotá negociando con la USO. Y creo que fue una experiencia formativa. Las negociaciones si alguna vez tienen oportunidad de participar, esas son unas negociaciones en donde todos los días los sindicalistas le recuerdan a uno que uno es privilegiado, educado y que realmente que realmente uno tiene unos privilegios que en estos días de paros y de tantas protestas son momentos en los que uno debe pensar que sí y que uno debe tratar de compartirlos en lo posible. Pero ellos se lo recuerdan a uno todos los días. Usted es un niño bonito de universidad, usted no tiene nada que decirme sobre lo que yo hago en mi trabajo, usted está abusando de mí, todas estas cosas, 6 meses las viví. Y al final logramos una negociación que resultó bastante buena y logramos hacer una buena empatía con los negociadores y al final yo terminé manejando el negocio de aviación, que es el siguiente slide, aquí en Colombia y después en Estados Unidos. Y el sindicato tenía su principal base, el negocio de aviación. Cuando yo iba al aeropuerto a manejar el tema de la dispensión, digamos, la dispensación del combustible de avión, los mismos con los que negocié eran los operarios que abastecían los aviones. Otra vez, en las negociaciones, si una solamente gana y el otro pierde, a uno se la cobran. En este caso, afortunadamente, yo creo que la cosa funcionó bien porque todos estos operarios siempre hicieron un muy buen trabajo. Tan buen trabajo hicieron que me promovieron y hice este mismo trabajo en los Estados Unidos. Básicamente, vender combustible de aviación, vender lubricantes, y fue extremadamente divertido. Iba con una carrera imparable en Exxon, eso todos los días me decían que yo tenía un gran potencial, que iba a llegar muy lejos. Y yo vivía con esa ilusión todos los días, estando viviendo en Estados Unidos. Y pasó una cosa bastante dura. En el 2003 fui diagnosticado cuando mi hijo tenía 6 meses, ahí aparece con un poquito más de edad. Fui diagnosticado con leucemia, una leucemia aguda, y me hicieron un trasplante de médula ósea en este sitio que se llama MD Anderson. Y no sé si ustedes se acuerdan de un personaje que estaba en la primera foto de la presentación, que es la señora que está de gafas. Ella es mi mamá y mi mamá fue la que me donó la médula. Eso estadísticamente es casi imposible que pase, que la mamá de uno sea la donante. Generalmente son los hermanos. Pero mi mamá fue la que me donó. O sea que literalmente mi mamá me dio la vida 2 veces. Literal y gramaticalmente. Está ahí en el día de la donación, ahí hay una bolsa donde está realmente la médula de ella que me la dio a mí. Y en la mitad está mi esposa, con la cual estamos casados desde el 2000. Ya tenemos 21 años de matrimonio. Y está mi hijo Lucas, que estaba ahí un día, en uno de los días en donde yo estaba en pleno tratamiento. Otra vez, mirando para atrás, mirando cuando uno está viviendo la situación, probablemente fueron el año, porque eso fue casi año y medio más difícil de mi vida. Pero cuando uno mira para atrás, agradece todo lo que pasó ahí,
porque eso fue un reseteo de mi carrera profesional y fue como una manera de encontrar otros caminos. Si eso no hubiera pasado, yo creo que no estaría hoy donde yo estoy. Otra vez, en el futuro uno entiende lo que pasó, en el presente uno entiende lo que pasó en el pasado, pero muchas veces no lo entiende cuando lo está viviendo. Pero bueno, el cuento, eso fue en el 2003. Fui trasplantado de médula ósea, estoy bastante bien hoy, vivo muy bien de salud, muy bien no tomo medicinas, esa cosa quedó muy bien hecha, pero otra vez mi mamá estuvo ahí dándome la médula, que es bastante especial, no lo cuentan muchas personas. Y después volví aquí a Exxon en Colombia, pero digamos ahí entré al negocio del gas natural, un poco de manera accidental, porque no tenía nada más a quien poner, entonces me pusieron a mí. Y yo tenía, digamos, un poco la visión digamos, después del trasplante era que yo estaba viviendo de milagro y digamos, póngale a ese tipo ahí lo del gas para que se divierta un poco y efectivamente fue súper interesante y empecé a meterme en la regulación de gas en Colombia, que la hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la misma que regula el sector eléctrico en el cual hoy estoy involucrado. Entonces, otra vez, algo que pasó, me acercó al sector de gas, me empecé a entender la regulación de gas y la regulación de gas y la regulación eléctrica en Colombia se parecen muchísimo, de hecho, porque están regidos por la misma entidad que rige el gas. No sé, Álvaro, si hay alguna pregunta ahorita o sigo, me dejas saber. No, por el momento no hay preguntas, Entonces, Felipe, así que podemos continuar. bueno, perfecto. Y después, cuando un poco mi carrera estaba como estancada, las cosas no iban para ningún lado, Exxon estaba en una posición aquí en Colombia, digamos, estaba pensando, digamos, en dejar lo mínimo indispensable y no seguir, que eventualmente los negocios de Exxon aquí se vendieron y los compró otra compañía. Y yo no veía mucho futuro, ese futuro que me habían pintado antes del trasplante ya no era una realidad y yo cómo hago para volverme a volver vigente en el mercado, yo qué hago para que yo tenga un reconocimiento en el mercado. Yo tenía una especialización del London School of Economics, pero realmente yo no tenía maestría, no tenía el título de maestría. Entonces decidí volver a la universidad, hice la maestría ejecutiva, el Executive MBA de los Andes en el 2009, me gradué en el 2011 y con mucho orgullo digo que me gradué cum laude. Y aquí quiero hacer un énfasis a ustedes estudiantes, saquen buenas notas, preocúpense por las buenas notas. Eso es importante. Hay veces uno menosprecia eso, no le importa mucho y para muchas cosas en la vida, becas de Colfuturo, becas de otras universidades, oportunidades laborales en algunos casos sí, en algunos casos no. Las notas son importantes. No descuiden las notas nunca. Y en la maestría el MBA de los Andes me saqué el cum laude, fue un gran orgullo. 9 de los que nos graduamos en esa promoción del 2009 la sacamos. Fue algo bastante especial. En su momento Luisa Fernanda, El Cini y Javier Serrano estaban inmensamente orgullosos porque de 47.9 sacamos cum laude. Creo que fuimos una promoción muy especial y conservo una amistad muy grata con buena parte de los 47 con los cuales estuvimos ahí. Y bueno, gracias a la maestría, porque si la maestría no la hubiera tenido, no hubiera entrado a Ecopetrol. Entré a Ecopetrol. Entré a Ecopetrol como en el 2011 y el gran impacto que tuvo para mí Ecopetrol fue Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez en ese momento era el presidente. Javier Gutiérrez cambió a Ecopetrol, le dio la vuelta, pasó de ser una compañía de 300.000, no sé, 250.000 barriles al día a 800.000 barriles al día, que todavía lo mantiene. Y él fue el que hizo ese cambio y lo hizo con las mismas personas que él encontró. Él no se trajo a nadie. Él dijo, yo aquí organizo entre los que están y realmente
hizo un cambio impresionante en Ecopetrol. Yo viví ese cambio estando allá y tuve mucho contacto con él y él nos decía y nos lo insistía que ustedes son tan grandes como el tamaño de sus sueños. Y lo insistía mucho. Y otra vez, en ese momento, son frases que uno no entiende, que dice, interesante, vamos a ver cuáles son mis sueños. Muchas veces uno no los tiene tan claros, pero hay veces tener sueños grandes lo hace a uno empezar a hacer cosas más grandes, que es ahorita lo que el sueño este de la energía eólica que estamos haciendo en Colombia. Después entonces entré a General Electric como director comercial. General Electric tiene la ventaja de que tiene muchas líneas de negocio y yo entré allá por el sector petrolero, tiene una línea de negocio de petróleo, pero tiene una línea de negocio de energías renovables y venden turbinas de generación eólica. Y yo empecé a despertar cierto interés por eso y en algún momento un nuevo gerente que entró allá, Eduardo Jaramillo, nos dijo que hiciéramos un estudio estratégico y vimos cómo realmente en Colombia el futuro era la energía renovable, específicamente, muy probablemente, la energía eólica. Y cuando uno veía que tantas oportunidades había en petróleo y gas, había muchas, pero que tantas oportunidades había en energía renovable, habían muchas más. Y empezamos yo empecé a hacer un énfasis como director comercial en el tema de renovables y fue algo que otra vez, ahí no me lo expliqué mucho, hoy en día me lo explico. Y ahí fue cuando, ahorita comentábamos con Álvaro, pasé al lado claro de la fuerza y me metí al tema de energía renovable estando en GE. Y otro evento importantísimo que ocurrió fue que en esa época se inició y se tuvo la primera iniciativa de hacer la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER Colombia. En ese momento a mí alguien del comité organizador me invitó y, oiga, tenemos que organizar una asociación que realmente represente los intereses de las energías renovables, porque las organizaciones que hay hoy en día no necesariamente son los que mejor pueden representarlo y además no están solo focalizadas en eso. Y creemos que tenemos que tener una asociación completa y totalmente focalizada en energías renovables. La fundamos en el 2006 junto con otras 20 compañías y arrancamos a empezar a convencer al Estado, en ese momento a la CREG, al Ministerio de Energía y digamos a los estamentos del Estado, que había que cambiar el modelo de contratación de energía porque las renovables no funcionan con el cargo de confiabilidad que había sido el caballito de batalla del sector y todavía lo es y es muy bueno, pero eso realmente a las renovables no les sirve y a las renovables les sirve son contratos de largo plazo, ojalá subastas que haga el gobierno, no necesariamente es el único agente que pueda hacer subastas. Y finalmente en el 2019, después de 3 años y 2 gobiernos, porque el gobierno nos cambió, como ustedes saben, en el 2018, logramos convencer al nuevo gobierno, al gobierno de Duque, de que esto era el camino a seguir y se hizo la primera subasta de energías renovables en octubre del 2019 y se la ganó EDPR. Yo ahí trabajaba para realmente cambié y ya no estaba en G, estaba en Vestas, pero ahorita les cuento la historia de Vestas. Y yo no tenía ni idea que yo iba a terminar acá en Colombia liderando la compañía EDPR. EDPR se gana la subasta en octubre del 2019 y se gana 2 parques eólicos que son Alfa y Beta. Entonces, y eso fue en buena parte gracias a la labor que se hizo a través de Ser Colombia. Si Ser Colombia no estaba, este tema de las renovables en Colombia no estaría tan avanzado como está hoy en día. En Ser Colombia tuve oportunidad de ser el presidente de la junta directiva, precisamente en el año en donde se hicieron donde se hizo la primera subasta que falló, no sé si se acuerdan, la segunda ya no lo era, y fue una muy buena experiencia también para crecer como profesional. Ser Colombia
aglutina compañías que producen electricidad eólica, solar, abogados, consultores, emprendedores, consultores específicos de ciertos temas, ambientalistas, y hoy en día tiene 75 asociados. Todavía es una empresa, digamos, como un entrepreneurship, ni siquiera tiene sede en este momento, pero impacta y ha impactado la energía renovable en Colombia de una manera fundamental. Y aquí entramos un tema ya de, digamos, de energía eólica, un poquito entrando en lo que estoy haciendo ahorita. La energía eólica, y esto lo explica mejor Álvaro que yo, es una constante que es 0.62 por la densidad del aire, por la velocidad del viento al cubo, por el área del rotor. Eso suena ahí como muy teórico, pero resulta que tenemos en Colombia un sitio que se llama La Guajira, en donde hice yo una práctica empresarial hace muchos años, en donde es uno de los mejores vientos del mundo, si no es el mejor viento del mundo. ¿Por qué? Porque es altamente veloz y porque no es turbulento, por lo que en La Guajira básicamente no hay mucha vegetación, la vegetación es muy a nivel del piso y tampoco hay grandes, digamos, montañas. Eso hace que el viento que viene del Golfo de Maracaibo entre a Colombia prácticamente sin ser perturbado, con una muy baja turbulencia. Es el mejor sitio probablemente del mundo para generar energía eólica. Lo que están viendo en la pantalla es los proyectos alfa y beta. El de arriba es beta, el de abajo es alfa. Y eso que ven ahí como un ferrocarril es la línea de conexión. En este momento estamos empezando a construir beta, las vías de acceso a beta, la parte de arriba de la pantalla. Y ya tenemos la licencia tanto de alfa como de beta, estamos obteniendo la licencia ambiental de la línea de conexión y tenemos en nuestra área de influencia 79 comunidades a lo largo de la línea de conexión y dentro de los parques, las cuales han sido consultadas o están siendo consultadas en el concepto, perdón, en el protocolo de la consulta previa. Ya firmamos las consultas previas de los parques. Esperamos que muy pronto estaremos firmando las consultas previas de la línea de conexión, que en ese caso son 44 de las 79 que les comentaba ahorita. Entonces estamos en ese proceso. Como les dije, a partir de febrero, no les había dicho eso, perdón, pero a partir de febrero me nombraron como Country Manager de EDPR. Tenemos en este momento un equipo de 21 personas. Acabamos de entrar al país. Estamos recién estrenados. Cuando entré éramos 12, ya somos 21. Y todas estas 21 personas están trabajando en la zona para construir estos proyectos. Y en términos de turbinas, finalmente elegimos 90 turbinas de la marca Vestas, que fue donde yo trabajé un tiempo, pero ahí no vuelvo. Otra vez, entendiendo lo que pasó en el pasado como influencia del futuro, usamos una máquina UE162 de 5.6 megavatios de 125 metros de diámetro. Esto realmente es inmenso, inmenso. La turbina, cuando la parte de arriba del tip pasa, es un poquito más alto que la torre Colpatria. Entonces, imagínense, 90 torres Colpatria van a ser instaladas entre diciembre de este año y diciembre del año entrante, y las vamos a tener funcionando en diciembre del año 2022, que es un cronograma súper exigente, pero ese es el cronograma que tenemos, porque además tenemos que cumplir con unas obligaciones de subasta de tanto de largo plazo como de cargo de capacidad. Y piensen que el diámetro de estas turbinas es más o menos del largo de 1,5 canchas de fútbol. Piensen lo grande que es eso y lo importante que va a ser para complementar la energía que tenemos hoy en día en Colombia, que es principalmente hidráulica.
Son 500 megavatios, estas 500 turbinas más o menos, perdón, estas 90 turbinas suman 500 megavatios. Y como les digo, ya están en proceso de estar siendo fabricadas. Serán fabricadas todas en China y entrarán a Colombia, como les digo, en diciembre de este año. Todavía no sabemos si por Puerto Brisa o por Puerto Bolívar. Probablemente una buena cantidad por un lado y otra buena cantidad por el otro. Ya estamos con los trámites de Puerto Bolívar para poder usar el puerto de ellos para poderlas importar, así como un puerto que hay al sur que se llama Puerto Brisa. Estamos en el proceso de hacer los trámites para importarlas y las adecuaciones viales para que estas turbinas pasen por todos los obstáculos que hay entre ambos puertos y los proyectos. Y bueno, aquí hablando un poco de qué talento estamos necesitando, porque de pronto es algo que le interesa a la audiencia. Y fíjense, son los mismos talentos del sector de energía, de alguna manera del sector petrolero, pero ahora aplicados al sector de energías renovables. Tenemos que tener gente en security, en protección, en seguridad física, expertos en HSE, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ambientales, civiles y mecánicos, expertos sociales, expertos financieros de costos de control de proyecto, expertos en logísticas, expertos en mantenimiento, expertos en suelos, geotecnia y cimentación, que es básicamente un ingeniero civil, expertos en manejo de agua, expertos en recursos humanos, ingenieros expertos en transmisión de energía, que eso realmente son ingenieros eléctricos, expertos en gerencia de proyecto, que sería un PMI, y expertos en comercialización de energía. Esos 14 que estoy ahí diciendo son más o menos las posiciones que hoy tenemos, pero nosotros esperamos tener unas 50 personas cuando empecemos a generar energía, como les dije en diciembre del año entrante, y seguimos contratando personas y ojalá que muchos de ustedes hagan este salto de la universidad a las energías renovables o de otros sectores a las energías renovables, como fue el caso mío. Y eso sería la presentación, Álvaro, porque se acaban los slides ahí. Muy interesante. Precisamente hay una pregunta que la realiza Daniel Castiblanco. Buenas tardes, me surgen las siguientes preguntas. Uno, ¿existen proyectos en un futuro cercano de implementar producción de hidrógeno con energía eólica? ¿Se ha planteado algunos modelos de negocio? Y dos, ¿existen ya incentivos del gobierno sobre este tema? Muy buena pregunta, y es una pregunta muy relevante en el contexto actual. A ver, sobre el hidrógeno. El hidrógeno, les digo la visión mía del hidrógeno. Colombia tiene un potencial de crecimiento de la demanda eléctrica que está limitado básicamente por el crecimiento de la población y el crecimiento de la industria, que cuando nos va, los años que nos va muy bien, ya cuando las cosas post pandemia y post son 3% al año. Y el recurso eólico de La Guajira es tan poderoso que de alguna manera, para poderlo desarrollar en su máximo potencial, la demanda del mercado colombiano pudiera no ser suficiente. Y ahí es donde viene el hidrógeno, porque el hidrógeno es una manera de poder capturar esa energía y poderla exportar no solamente a los vecinos, donde tenemos interconexiones con Ecuador y con Venezuela, y alguna vez con Panamá, pero eso es muy difícil. Y la mejor manera probablemente de exportar energía eólica es a través del hidrógeno. De manera que la pregunta, Daniel, es súper relevante. De hecho, el gobierno ha entendido esto y lo ha oído. Y hoy en día se tramita una ley de la transición energética en el Congreso. El mismo senador que hizo la ley 1715, que es como la mamá de la energía renovable aquí en Colombia, y está haciendo algo muy parecido para el hidrógeno. El hidrógeno todavía aquí en Colombia y en buena parte del mundo está, en Chile nos llevan una delantera, van un poquito adelante, pero está de una manera muy conceptual porque eso de exportar energía a través del hidrógeno todavía económicamente no es viable, pero como ha pasado con todas estas tecnologías, el desarrollo eventualmente va a hacer que sí sea viable.
Entonces Colombia puede ser una exportadora de hidrógeno gracias al espectacular potencial que tenemos de energía eólica en La Guajira. Creo que Álvaro hace ese cálculo alguna vez. Él dice que va fácilmente en La Guajira, y corríjame Álvaro si lo estoy diciendo mal, se pueden instalar 50 gigas de energía eólica. Y pues eso realmente el país no necesariamente va a estar listo para absorberlo. Y una buena manera de exportarlo puede ser a través del hidrógeno. Y otra vez, la Guajira es del potencial. La Guajira nos ha dado energía en Colombia toda la vida, nos dio el carbón para exportar, nos dio muchísimo gas, que hoy en día ya no está produciendo tanto. Y otra vez, probablemente va a volverse exportadora de hidrógeno en el futuro. Entonces, sí, la pregunta de Daniel es espectacular. Estamos en ese camino. EDPR, la empresa en la cual trabajo, está explorando alternativas en Colombia y en otras partes del mundo para hacer eso viable. Hay un camino por recorrer, pero las energías renovables han demostrado que esos desarrollos y esas cosas a través de los años empiezan a bajarse los costos y las cosas sí se empiezan a hacer. Sería como la respuesta, Álvaro. No sé si contesté la pregunta. Álvaro, creo que estás en mute. Qué pena. Gracias. Daniel Castiblanco, si puede acceder a la edición del Tiempo del día de hoy, en la página 1.8, el título de la página es Colombia hará plan a 30 años para la economía del hidrógeno. Es una perspectiva que el actual ministro de Minas y Energía está procurando, al igual que la promoción de sistemas de almacenamiento de energía, que es otra temática importante. Aquí hay otra pregunta de Javier, no tengo el apellido. Felipe, un saludo, un testimonio de vida ejemplar. Tengo una pregunta curiosa. Nunca abandonas el sector energético, muy contrario a lo que hacen quienes terminan un MBA. ¿Alguna razón? Me imagino que es Javier Serrano, pero no sé. Que en su momento fue el decano de la Facultad de Administración. No sé, digamos, siempre he estado en la energía y a la larga entre la energía eólica y la energía, digamos, del petróleo y del gas, como se desarrollan, son parecidos a la hora de la verdad. Siempre están en sitios muy difíciles. Siempre el petróleo está en los sitios más recónditos del mundo. Un poquito como pasa con el viento. Los mejores sitios de viento casi siempre son aislados y casi siempre son sitios en donde hay poblaciones indígenas que hay que respetar muchísimo. Y pasa mucho lo mismo con el petróleo. Y en ese sentido es lo mismo. Y el ciclo de desarrollo de un proyecto grande de petróleo es un poco más largo que el de un proyecto de renovables, pero a la larga es lo mismo. Primero hay que hacer la prospección, entender qué hay y después a partir de eso hacer un proyecto. Y en ese sentido es muy parecido, es lo mismo. Y pues la respuesta es que de alguna manera, como siempre he estado en la energía, me siento como en la energía. Y por eso no pensé en hacer un MBA para, no sé, irme al sector financiero, qué sé yo, o algo así. Creo que el sector, la energía es lo que me gusta y ahora más que nunca la energía limpia me gusta mucho más. Creo que esa es la respuesta, Álvaro. Ok. Mire, Andrea Aparicio de DuPont Sustainable Solutions pregunta, buenas tardes, ¿qué se hace cuando las aspas cumplen su vida útil? ¿En qué se reutilizan? Eso es Y una hay muy una buena. pregunta adicional que quiero ligar allí, ya que es un espectador anónimo. ¿Cómo ve el futuro de la energía afuera de costa en Colombia? Y, Bueno, muy buenas preguntas ambas. El tema de qué hacer con las aspas, sobre todo con las aspas de las turbinas, que son de materiales epóxicos, fibra de vidrio, etcétera, no es fácil. Eso es una muy buena pregunta. En Europa se están desinstalando muchas de estas turbinas y se instalan turbinas con diámetros más grandes. Y hay un mercado de turbinas de segunda mano al cual uno puede acceder
que es una buena manera de reciclarlas. Y la otra sí requiere un proceso bastante complicado para descartarlas. Y en eso se está avanzando, pero eso no está tan inventado. Hay cosas que en el sector de renovables dejan una huella y a pesar de que no se produce ninguna emisión, sí se producen este estilo de temas que yo creo que estamos en el proceso de aprender cómo descartarlos. Ahora, una turbina eólica dura 30 años. Para eso se están diseñando. Así que uno esperaría que estas que instalemos estemos pensando en el problema para cambiarlas y descartarlas dentro de 30 años. De pronto serán temas que ustedes manejarán, pero sí es un tema que vale la pena. No está tan inventado. Hay unos depósitos especiales donde se cortan en pedazos y se descartan, pero es un tema con el cual se está haciendo investigación. No está, digamos, al 100% solucionado y por eso es una buena pregunta. Sobre la pregunta offshore, eh, el viento offshore en Colombia es inclusive mejor que el de La Guajira, porque además pues no tiene ninguna perturbación del continente. Al lado, digamos, y el viento offshore de Colombia va más o menos desde La Guajira hasta Barranquilla. Eso sería un inmenso futuro, pero otra vez, ahí es donde entramos a que económicamente todavía offshore no está al nivel de onshore y probablemente hay que empezar a pensar en cosas de cómo exportar energía, porque otra vez el potencial de Colombia, si la parte eólica onshore en La Guajira es lo que acabo de decir, como 50 gigas, la parte offshore es muchísimo más grande. Y ahí está el futuro energético de Colombia probablemente a más largo plazo, otra vez en combinación con hidrógeno y otras cosas que vienen. Y también ya el ministerio está empezando a hacer las preguntas, inclusive la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, está empezando a investigar cómo licenciar el recurso, perdón, los parques offshore de generación. Felipe, aquí me llamaron la atención, nos quedan 5 minutos. Ok. Bueno, no sé si hace 5 minutos me escribieron ese mensaje. O sea, que de pronto se nos corta la comunicación ya que a las 5 de la tarde hay otra charla. Perfecto. Pero hay un número importante de preguntas que creo desafortunadamente responderlas a todas es difícil. Simplemente estoy tratando de ver. Aquí, por ejemplo, Ricardo Zamora dice, ¿cómo crees que será la producción de energía eléctrica en 10 años, mayormente de fuentes renovables, respaldando la frecuencia de la red con ciclos combinados de gas natural? ¿Y cómo se ve la perspectiva de mini eólica para zonas no interconectadas fuera de La Guajira? Para las zonas no interconectadas, yo pienso que lo mejor es solar, porque es que el recurso eólico tiende a ser muy variable en otras zonas del país y probablemente la mejor solución es solar. Y sobre la visión de dentro, no sé cuándo fue pero la UME en la último plan de expansión de generación y de transmisión habla de 4 gigavatios al 37, no me acuerdo, pero habla de algo de ese estilo. Nosotros tenemos una matriz que es muy buena, que es basada en hidráulica. Solar la complementa muy bien y en realidad uno no necesita ciclos combinados porque el mejor complemento de la energía eólica es la energía hidráulica, porque intuitivamente y en realidad es así, cuando llueve mucho no hace tanto viento, pero las hidráulicas se llenan de agua y cuando hace mucho viento típicamente hace más calor y las hidráulicas, digamos, se desocupan. Entonces, acaban siendo las baterías de almacenamiento, las hidráulicas del tema de renovables. No se necesitarían plantas de ciclos, digamos, combinados para hacer ese complemento con lo que hay de instalado térmico y algunas cosas más. Se podría hacer, pero más el complemento hidráulico, eólico, inclusive solar, es el que más le va a funcionar a Colombia en el futuro. Felipe, creo esta es la última pregunta, ya me llamaron la atención. Última pregunta. Perfecto. Es Listo. larga, pero la voy a hacer. No sé quién la escribió, dice, buenas tardes. No escuché si mencionó alguno del plan de expansión de EDP, sobra decir, EDP es Energía de Portugal, en Colombia. Si piensan hacerlo y al estar en posición económica del país,
en un tema de análisis de grado de inversión, pedirían una tasa de retorno más alta que los que analizaron los proyectos actuales. Hay posibilidad de que reevalúen el plan de inversión, de expansión, perdón, por el tema de grado de inversión. Bueno, una pregunta muy específica, pero de Pero pronto, buena pregunta. Nosotros tenemos ahorita estos 500 megavatios alfa y beta en construcción, pero tenemos detrás, otra vez con letras griegas, elipse, omega y kappa. Esos son 800 megavatios en La Guajira, todos en La Guajira, que estamos desarrollando y que esperamos poner a funcionar probablemente cuando haya otra subasta, no de lo de la de este año, porque no alcanzan a entrar. Pero ahí estamos desarrollando para el futuro. Seguimos creyendo en Colombia. Si perdemos el grado de inversión, que ojalá no ocurra, va a haber un costo adicional de la financiación, pero seguimos creyendo que aquí está la respuesta. Entramos al país con mucho entusiasmo. Vemos con preocupación el tema de poder perder el grado de inversión, pero seguimos comprometidos con el país y no seguimos desarrollando y seguimos para adelante. No vemos que por eso vayamos a decir que ya tal vez en Colombia no. Estamos acá y estamos para quedarnos y muy pronto estaremos no solamente en el espacio, digamos, de desarrollo de proyectos, sino produciendo energía, como les dije, a finales del 2022. listo, Felipe, muy amable. De verdad pido disculpas a aquellos que no logré hacerles llegar la pregunta a Felipe. Algunos son estudiantes, seguramente que, por ejemplo, en el tema de energía eólica fuera de costa, incidentalmente mañana voy a dar una charla en la Escuela Naval Almirante Padilla sobre el tema, sobre mi visión, cómo va a ser ese futuro, que el futuro ya está aquí, Sí, en ese tema, ¿no? de acuerdo. Le agradezco, Felipe, por toda la ilustración que nos dio. De verdad que un ejemplo muy interesante de trayectoria después de 30 años. Y ojalá esto estimule a aquellos jóvenes que están preguntando, bueno, estoy recién egresado, ¿cómo hago para insertarme en este tipo de proyectos? Estoy seguro que usted les va a preguntar si vieron un curso de energía renovable conmigo y estarán de primeros en la lista para convertirse en ingenieros de EDP o de algunas otras de las empresas que están en el mercado colombiano. Le Perfecto. agradezco mucho, Felipe, muy No, amable, y gracias. a los Gracias jóvenes Álvaro por la que invitación. están, Y a la facultad y a la Universidad de los Andes. gracias, hasta luego.